buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana, este lunes 2 de noviembre del año 2015, y les propongo como primer tema de nuestro programa, bueno, poner el ojo y nuestro análisis en el Medio Oriente, exactamente en la situación en Siria, que evoluciona día tras día, y también en los últimos acontecimientos relacionados con el conflicto israelo-palestino. Tendremos también la habitual sección La Esquina, con el periodista Reinaldo Taladrid, y estaremos dedicando los últimos momentos de nuestro programa a América Latina. Dos países importantes para la integración latinoamericana, Venezuela y Argentina, entran pronto en nuevas elecciones, segunda vuelta en Argentina y elecciones legislativas en Venezuela. Sobre eso también estaremos hablando y analizando con dos de nuestros panelistas habituales. Esas son nuestras propuestas. Por favor, quédese con nosotros hasta el final. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día, que tiene que ver específicamente con nuestro país. Inaugurada Feria Internacional de La Habana, con las palabras del ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, quedó inaugurada hoy la 33ª Feria Internacional de La Habana FIAP 2015. Esta edición, la más importante en los últimos 15 años, cuenta con la presencia de empresarios pertenecientes a más de 70 países reunidos en el complejo Expo Cuba, sede habitual del encuentro. Tener una participación tan diversa constituye una prueba del creciente interés y confianza de la comunidad mundial en nuestro mercado, a la vez que un ejemplo de la madurez alcanzada en estas 3 décadas de realización ininterrumpida de la feria, expresó Malmierca, quien también es presidente del comité organizador. Es la primera feria que se realiza después del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, y este proceso, bueno, para enrumbar a ambos países en una normalización de relaciones, eso también se ha hecho sentir en esta feria. Solamente le voy a comentar 2 noticias que han sucedido hoy también en el marco de este evento comercial. ETEC firma acuerdo con empresa estadounidense Sprint para servicios de roaming. Dice que la empresa de telecomunicaciones de Cuba S.A. firmó hoy durante la Feria Internacional de La Habana un acuerdo con la compañía de telecomunicaciones Sprint para facilitar a los clientes de esta entidad norteamericana realizar y recibir llamadas hacia la isla, así como enviar y recibir mensajes de textos a través de los teléfonos móviles. Esto es una noticia que ya se venía comentando desde hace algunas semanas también. Y bueno, una reunión que sostuvieron empresas norteamericanas pertenecientes a la Cámara de Comercio de Estados Unidos con sus pares cubanos. Un encuentro, repito, en La Habana, de representantes de las cámaras de ambos países, que ha tenido también lugar en el marco de esta bolsa comercial, la más importante del Caribe y sin lugar a dudas una de las más importantes de América Latina. Esa es nuestra noticia del día. Vamos a comenzar ya con el primer momento y nuestro primer tema en la mesa redonda de hoy. Las 19 delegaciones realizaron un enorme esfuerzo diplomático para alcanzar un progreso sobre la crisis siria. El fruto de esas tensas y arduas negociaciones resultó ser un documento firmado en conjunto por todos los participantes en las conversaciones. El canciller ruso subrayó que uno de los puntos claves de ese comunicado fue el pedido común a la ONU para que contribuya y supervise el progreso del escenario político acordado. Uno de los acuerdos más importantes de este encuentro es que los participantes piden a la ONU reunir a los representantes de la oposición siria y del gobierno de Siria para comenzar un proceso político. Entre otras cosas, los negociadores se comprometieron a preservar la integridad territorial, conservar el carácter laico del Estado sirio, así como garantizar que permanezcan intactas las instituciones estatales. Otro punto de encuentro fue la eliminación de todas las facciones terroristas en Siria, que determinará la ONU y los negociadores. Este grupo de formato amplio también continuará explorando la posibilidad de introducir el régimen de alto el fuego en Siria. A partir del cuarteto formado por Rusia, Estados Unidos, Turquía y Arabia Saudí, las negociaciones ahora contaron con la presencia de todos los países a quien concierne la crisis, incluido Irán. Los cancilleres de Rusia y Estados Unidos a su vez intercambiaron elogios al reconocer que la voluntad y la calidad diplomática significó un serio aporte al avance, mientras que apuntó a que el principal punto de desencuentro sigue siendo la figura de Bashar al-Assad.
Sergei Lavrov, el ministro Zarif y otros acordamos estar en desacuerdo. La posición de Estados Unidos es que Assad de ninguna manera puede unir y gobernar Siria. Creemos que los sirios merecen otra opción. Pero no podemos dejar que esa discrepancia esté en camino de la diplomacia para acabar con matanzas y encontrar una solución. Sin embargo, tanto Lavrov como Kerry lanzaron un mensaje muy claro. Por fin la convergencia diplomática permite una solución real para el problema de Siria. Los principios formulados en el comunicado permiten iniciar un trabajo en serio. Seguramente será difícil y no será rápido, pero será un trabajo que permitirá consolidar confianza, inclusive entre países de la región que tienen muchas discordias entre ellos, pero se sentaron en la misma mesa de negociaciones. Potenciando la confianza, podremos crear condiciones para que los sirios demuestren la sabiduría para decidir el futuro de su país. Creo que la situación diplomática es más prometedora que en otros momentos porque en las negociaciones participan todos los jugadores relevantes. De acuerdo con las declaraciones de los diplomáticos, estas negociaciones, aunque fructíferas, no representan el capítulo final, sino el inicio de nueva fase. En este sentido, y sin dilaciones al proceso, las comitivas acordaron reunirse de nuevo en una siguiente ronda de debates en menos de 2 semanas. Bueno, dice el secretario de Estado norteamericano, María Elena, que John Kerry, o sea, dice John Kerry que están sentados en la mesa todos los protagonistas relevantes. ¿Qué crees de esa...? Imagínate, no está el gobierno sirio. Entonces, bueno, yo creo que la vida, el siglo XXI ha traído un cambio muy interesante y sabemos que un poco el gobierno de Bashar al-Assad está representado por Irán y Rusia. Y entonces esto nos demuestra la situación terrible que tiene ese país, porque cuando tú vas a hablar de soberanía, tú tienes que pasar por los organismos legítimos. Y entonces Bashar al-Assad se va, no se va, ese es el elemento de discordia. Pero además hay países como Francia que dicen que no, que tiene que irse. Y entonces, ¿cómo tú puedes hablar de la soberanía de un país si el gobierno no está presente? Entonces, bueno, yo respeto mucho las conversaciones, pero creo que ese es el primer talón de Aquiles que tiene. Porque Bashar al-Assad puede estar de acuerdo o no, él ha dicho que va a colaborar, que está de acuerdo, pero en la práctica yo trataba de hacer un esquema, ya ahí decían bastante los acuerdos, y yo ponía, ¿qué situación tiene el gobierno de Siria? Bueno, el gobierno de Siria hace 4 años está en una guerra. En una guerra que cuando fue a Ginebra 1 y Ginebra 2, todo el mundo decía, se va a resolver, se reunieron. Las diferencias son que ahora hay países de Medio Oriente, incluyendo a Irán, que el Estado Islámico en aquel momento no existía y que Rusia no había entrado a territorio sirio a apoyar desde el punto de vista aéreo. ¿Crees que las acciones militares de Rusia en Siria han impulsado, por ejemplo, esta cita? Yo vuelvo a Ginebra. En Ginebra la ofensiva del gobierno sirio era tremenda y la oposición, tal cual ahora, pues simplemente no están de acuerdo y los de afuera no están de acuerdo con los de adentro y simplemente no pueden llevar una representación. Por eso creo que al final el gobierno sirio nos invita porque la oposición no se puede llevar. Pero en este caso no hay, o sea, no veo que sí influye porque está el protagonismo ruso, pero cuando tú lees los cables, quien invita es Kerry, y entonces un poco me recuerda aquella otra reunión, que la capitaliza Estados Unidos. Ellos están tratando de capitalizarla, indudablemente. Rusia va con una postura importante, acuerdos con Irán, va Irán a la reunión, Rusia, protagonismo importante en el país, pero en la práctica hay 2 bandos, vamos a decir, que están de acuerdo, Oliver, en una transición política donde esté la oposición moderada, que no sé cuál es, porque al-Nusra está integrándose a esa oposición moderada, pero también se está integrando al Estado Islámico. Entonces se va a hacer una transición política, pero no se va a dejar de luchar contra el Estado Islámico. Entonces yo te decía, el gobierno de Siria lleva 4 años de guerra enfrentándose a esa oposición, pero Estados Unidos no está de acuerdo en que el gobierno, pues, combata a esa oposición que quiere derrocarlo por la fuerza. Fíjate esto, qué interesante. Pero a la vez está combatiendo el terrorismo ahora con ayuda de Rusia y con ayuda de, todo el mundo lo sabe, Hezbollah e Irán. Entonces, ¿cuánta fuerza? Pero además Estados Unidos entra a ese país y empieza a bombardear hace un año
a ese terrorismo, pero no resuelve nada. Y ahora dice, aunque Obama dijo que ni iba a entrar, no iba a entrar con fuerzas terrestres, ahora dice que va a entrar con un pequeño grupo para asesorar, también tiene en Irak. Y de acuerdo a cómo vaya esto, pues entonces entrarán más tropas. Bueno, ¿y qué pasa? Rusia está bombardeando, ahora van a haber tropas estadounidenses. ¿Cuál es realmente el objetivo de Estados Unidos? Presionar, porque fíjate, esto pasa por la correlación de fuerza. Y el liderazgo de Estados Unidos no lo quiere perder. Aunque todo el mundo dice, ya lo perdió. Y bueno, yo quisiera que llegara a un arreglo, fíjate. Pero están maniobrando, porque además están próximas las elecciones, un año de... Entonces Obama tiene que demostrar, el Partido Demócrata tiene que demostrar que no le han arrebatado ese protagonismo. Y entonces en medio de eso están el apoyo ruso. ¿Cómo se va a hacer el proceso político? Decía, ojalá, se va a seguir combatiendo el Estado Islámico, pero entonces tú tienes dos bloques, el gobierno sirio apoyado por Rusia, Irán y Hezbollah. Y entonces Estados Unidos con la Unión Europea, aunque por cierto Alemania dijo que sí, que Bashar debía mantenerse, con la mayoría de los países árabes y la Unión Europea, decidiendo cómo van a ser las elecciones. Y esa oposición tiene que participar. Pero ¿cuál oposición? Si es que la de afuera no se pone de acuerdo con la de adentro. Pero también Estados Unidos ha ido variando un poco el discurso, porque antes, por ejemplo, decían que Bashar al-Assad tenía que irse inmediatamente. Ahora dicen que no tan rápido, que puede estar un tiempo más, que puede quizás, bueno, liderar toda esta transición. Es decir, están cediendo de alguna manera a las posiciones que Rusia se ha defendido con una firmeza extraordinaria. El propio presidente Bashar al-Assad dijo hace poco, en una reunión con unos diputados rusos, que él estaba dispuesto a someterse a elecciones y a reformar la Constitución nuevamente. ¿Será ese el camino? Ojalá, pero ahí está el terrorismo. Yo, bueno, le pido disculpas a los creyentes. Estados Unidos se piensa que es Dios Todopoderoso. Y entonces, yo creo que Estados Unidos tiene que sacar una cuenta, y creo que la ha sacado. Si Bashar al-Assad no está ahí, ¿qué pasa en Siria? Bueno, pasa lo mismo que pasó en Libia. Porque realmente la oposición, ¿cuál oposición? Ni la coalición, ni el ejército, no tienen. O sea, hay una mezcla ahí muy interesante. Entonces ellos yo creo que sacaron bien su cuenta, aunque hay muchos aliados de ellos que quieren que Bashar se vaya. Y hay muchas contradicciones también en el bloque de Estados Unidos. Ellos sacaron una cuenta. Bueno, vamos a ir a la transición con Bashar. Perfecto. Pero fíjate, yo lo quería citar y lo anoté porque se acuerda un proceso político que conduzca a un gobierno creíble, inclusivo y no sectario. Entonces el gobierno que salga, si sale Bashar, va a ser aceptado. Porque fíjate, ellos van a aceptar a Bashar transitoriamente, entonces ellos quieren hacer unas elecciones y que después Bashar se vaya. Yo me he encontrado con compañeros que me han dicho, no, pero Bashar debería irse para lograr la paz. Yo no creo que si Bashar se hubiese ido, se hubiese logrado la paz. Porque el objetivo es geopolítico y va más allá del propio Bashar. Lo que Bashar significa la soberanía de ese país y el factor contestatario a la política de Estados Unidos, de Israel y de otras muchas cosas que yo analizo. Y se puede decir también un factor de cohesión de las minorías, de las diferentes, no sé, confesiones, vamos a decir. Por supuesto, lo logró. Fíjate que han aguantado 4 años, no puede un país, dicen que Bashar reprime. Si Bashar hubiese reprimido, no hubiesen aguantado. El ejército ha aguantado. Esa coalición de minorías que he dicho muchas veces, de alawita, de chiita, de sunita, y ahora y leía Snowden, me decía, 4 años, ahora es que está el problema de los refugiados, terrible. Bueno, porque prácticamente se está despoblando el país también, y esto es un peligro para el gobierno. Entonces, indudablemente, el gobierno sacó su cuenta, y bueno, tiene aliados, incluyendo también el papel de Irán, pero acuérdate que Siria es el corazón también del arco chía. Y bueno, Irán está en las negociaciones. Yo oía, antes de venir para acá, algunas declaraciones de Irán bastante fuertes, en el sentido de que en la práctica, bueno, Rusia puede tener las mejores intenciones del mundo, pero en la práctica, bueno, como decía el Che, ni un tantico así. Yo veo que Estados Unidos está maniobrando y ojalá que se dé el proceso de transición y que la paz llegue. Pero habría que ver el Estado Islámico qué va a hacer, si realmente se derrota y sobre todo dónde está yendo el Estado Islámico que se está yendo de Siria, dónde se está escondiendo. Yo leía una declaración de Putin que él decía que cuando los aviones dejan caer la carga, la explosión casi llega a los aviones, porque la cantidad de armamento que hay en Siria y que tiene la oposición, el terrorismo es tremenda. Entonces, ojalá, Oliver, que sí que avance, ¿no? Ahora, hacia la paz. Yo le quiero hacer una pregunta, ahora que usted habla del tema de los refugiados.
¿Cree usted que, por ejemplo, que toda esta oleada de refugiados, sobre todo sirios, que está llegando a Europa, de alguna manera está presionando a las potencias occidentales para llegar a una solución? Porque realmente se le ha convertido en un problema, vamos a decir, una especie de boomerang. Usted que también es especialista en migraciones. Sí, lo puede presionar, pero ellos encuentran, por ejemplo, ellos no han llegado a un arreglo, sin embargo, ellos están llegando a un arreglo con Turquía para darle dinero para que mantengan los refugiados ahí. Yo pienso que sí, que hay cierta presión, pero la presión no es tan fuerte, porque si no, la Unión Europea tendría una postura más rígida, pudiéramos decir, más unánime hacia el problema. Sin embargo, está la discusión, pero hay diferencias, Alemania y Francia sobre todo, pero sigue pasando por Bachar, porque Bachar es el régimen no contestatario, vamos a decir, y entonces todo esto pasa también por la alianza con Estados Unidos, y a veces los intereses de la Unión Europea pues se pasan por alto. Pero sí, está presionando al golpe, pero no creo que sea lo determinante. Ahora, indiscutiblemente hubo una reunión, se llega a una serie, vamos a decir, de consenso en determinados puntos que me parece importante. Por ejemplo, mantener la integridad territorial de Rusia, que siga siendo de Siria, que siga siendo un país laico, con sus debilidades. No se invitó al gobierno sirio, pero ¿cree que después de estas conferencias, de estas cumbres en Viena, estas reuniones en Viena, la paz está más cerca? Pudiera ser, pero no, no soy pesimista. Yo soy una persona optimista, siempre me estoy riendo, pero creo que es mucho más complicado. Ojalá que la vía diplomática triunfe, pero creo que la situación al interior del país tendría que haber otros cambios que presionaran a Occidente, sobre todo para que fuera realmente legal y aceptara esa vía. Bueno, muchas gracias a la doctora María Elena. Ahora le propongo pasar a otro tema de la región muy importante, el conflicto israelo-palestino, que siempre está generando noticias. A veces se olvida un poco, sale un poco de los medios, otras veces regresa, como este caso. Vamos a ver el siguiente reportaje relacionado con lo que está pasando también en Palestina e Israel, y estamos de regreso en unos minutos para analizarle, dedicarle algunos minutos a este tema. Dolor y gritos de venganza en Hebrón, en el sur de Cisjordania, durante los funerales por 5 adolescentes palestinos que fueron abatidos mientras trataban de perpetrar ataques contra israelíes. Miles de personas se han unido al cortejo fúnebre en el que abundaban banderas palestinas. El mismo escenario se ha vivido en Beit Jafar, donde ha sido enterrado un bebé de 8 meses que falleció asfixiado por los gases lacrimógenos lanzados por soldados israelíes. En la ciudad de Jenin, en el norte del territorio, se han producido enfrentamientos entre jóvenes y fuerzas israelíes tras la muerte de un palestino abatido mientras corría hacia varios soldados que estaban apostados en un cruce. 10 israelíes y cerca de 70 palestinos han muerto en la ola de violencia que inflama la región desde hace un mes. Bueno, Palestina, Israel, creo que el conflicto eterno, profesora. Ahora, me llama la atención esta nueva escalada, el contexto, o sea, negociaciones, acuerdos con Irán, de Estados Unidos con Irán, el asunto en Siria. ¿Se relaciona esto con el contexto regional? Mira, el centro del conflicto del Medio Oriente siempre fue el israelo-palestino. Se ha visto sobrepasado, pero está implícito. Muy implícito, porque si tú vas a los actores, por ejemplo, Siria, Hezbollah, Irán, han sido los aliados de los palestinos. Ahora, la denominada primavera árabe y lo que sucedió después le restó un poco de visibilidad al conflicto israelo-palestino. Cuando yo preparaba la mesa, pensaba, bueno, ¿a qué responde el contexto? El problema no es ese, el problema es que Israel sigue violando todo lo acordado en la década del 90 y sigue en su expansión. Entonces se puede decir, bueno, aprovecha determinados contextos. Sí, pero fíjate que es recurrente, porque cuando tú vas a Gaza es 2008, 2009, 2012, 2014. Año tras año. Y entonces, un poco, desgraciadamente, los palestinos pues se han convertido en números. Entonces tú ves lo que pasa en Cisjordania, el apoyo de Gaza, pero sobre todo lo que pasa en Jerusalén. Y es muy importante vincularlo al contexto, porque entonces ya no se habla. Cuando tú entras a la prensa, son terroristas, los terroristas palestinos.
y los terroristas palestinos con los cuchillos matando a los israelíes. Y es es inexplicable porque son terroristas. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, que matan a un árabe y llegan y es un judío, eso lo leí, ese no es terrorista. Y le ponen además hasta otra, lo tapan de otra manera, porque se está creando el mito de que el palestino, más allá de que está luchando, porque están los asentamientos, están los muros, está la policía, Israel no ha cumplido los acuerdos, porque ahí está, además Netanyahu dijo que no va a reconocer el Estado. Entonces, se aprovecha el contexto, Oliver, ¿por qué no? Pero si el contexto no existiera, igual lo hacía, porque Israel es un Estado que no cumple ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas y tiene un aliado que veta todo lo que sea contra Israel. Y bueno, ahí está el voto al bloqueo, que no tiene que ver con el Medio Oriente, pero Israel votó junto a Estados Unidos. Y yo quiero, por ejemplo, decir dos cosas de Netanyahu y del gobierno actual. Netanyahu no aceptó un proyecto que se presentó para que fuera un equipo internacional a intervenir. ¿Por qué no lo acepta? Porque si ese equipo va, no pueden hacer lo que hacen. Y toda la desinformación que hay, pero es más, Netanyahu llegó, y es posible que alguien lo haya leído, a decir que detrás del holocausto estaban los palestinos. Que no fue Adolfo Hitler quien desarrolló el holocausto. Nosotros sabemos que el holocausto es el asesinato de más de 6 millones de judíos en los campos de concentración. Bueno, pues esto fue el mufti de Jerusalén quien le dijo a Hitler que él lo hiciera, y que bueno, Hitler era tan bueno que no lo quiso hacer. Es más, ten en cuenta que la Merkel se paró y dijo, no, nosotros somos los responsables del holocausto. ¿Hasta qué punto se ha llegado en la tergiversación? Pero fíjate, eso empieza así, y entonces después te van cambiando la historia, porque la historia realmente es que Medio Oriente era pujado por Occidente y el fascismo, y que Gran Bretaña hizo concesiones a los árabes para que no se aliaran al fascismo en medio de la Segunda Guerra Mundial, y que habían contradicciones. Pero ahora los palestinos, los israelíes son tan buenos que los palestinos fueron los que ocasionaron el holocausto, y entonces eso pretexta Israel. Pero ¿qué pasa? Que Netanyahu dice que jamás reconocerá un Estado palestino. Entonces, Oliver, es recurrente, y además esto tiene que ver con la mezquita Al-Aqsa, que ya han habido dos intifadas, la primera en el 87, después en el 2000, porque se buscan acciones que llevan a una reacción por parte de los palestinos, porque simplemente no pueden más. Hay niños, hay personas que desde el año 48, sus hijos, sus nietos, viven en un campamento de refugiados en Cisjordania o Gaza, que es territorio palestino. Entonces, siempre hay un pretexto. Yo no digo que los palestinos sean mejores que los ciudadanos israelíes, porque bueno, los ciudadanos israelíes viven allí también. Pero indudablemente este gobierno es un gobierno muy duro, muy conservador, muy de derecha, que sistemáticamente está desarrollando todas estas acciones, y el objetivo final, ellos lo han dicho, ellos han dicho que mientras exista un palestino, Israel no estará seguro. Por tanto, el inmovilismo a nivel internacional, me parece a mí también, pues ha llevado a esta situación terrible. Y quiero decir algo, esto me recuerda algo que leí hoy, cuando le preguntaron al alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, en el año 2007, si el submarino, que todo el mundo sabe que es un método de tortura, era una tortura, y él respondió, depende de quién lo haga. Israel es muy bueno, está siendo atacado por los palestinos, esa es la imagen que trata de dar, entonces depende de quién lo haga. Y los palestinos, pues, ven a sus aliados regionales bastante debilitados, y por supuesto Israel también, como tú dices, se aprovecha de eso. Bueno, muchas gracias a la doctora María Elena. Si anda Medio Oriente o parte de Medio Oriente, seguro estaremos en una nueva mesa redonda analizándolo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Gracias. Hoy, desde luego, la preocupación principal de nuestro pueblo y de nuestro planeta es que sea preservada la paz, sin la cual el mundo marcharía hacia un fatal abismo. Y por esa paz lucharemos con valentía, honor y dignidad, como lo hemos hecho siempre. 2 de noviembre de 2001, comparecencia en la televisión cubana sobre la actual situación internacional, la crisis económica y mundial y la forma en que puede afectar a Cuba. Este martes y jueves, en la Mesa Redonda, el transporte interprovincial de pasajeros.
la organización del sistema de transportación de pasajeros del país, las políticas y estrategias vigentes, la situación actual de los servicios intraprovinciales por ómnibus, ferrocarriles y aviones y otros temas de interés serán expuestos el martes en la mesa redonda por directivos del Ministerio de Transporte y empresas de este sector. El jueves, en una segunda emisión, los panelistas responderán a las opiniones e interrogantes de la población. Si usted desea participar, puede llamar de martes a jueves al teléfono 7646-5900 entre 9 de la mañana y 5 de la tarde. También puede llamar el martes durante la hora de nuestro programa, de 7 a 8 de la noche, al teléfono 7831-2484. También puede contactarnos por el correo electrónico mesaredonda@enet.cu y por los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Siga con nosotros en la Mesa Redonda. Bueno, ese es el tema de nuestra mesa redonda este jueves y este martes, pero vamos ahora al segundo momento de nuestra mesa redonda, la de hoy. La esquina con el periodista Reinaldo Taladrid y un invitado muy especial que trae en la tarde de hoy, seguro con un tema muy interesante. Muchas gracias, Oliver, y un saludo a todos los televidentes. Miren lo que tengo aquí. Este es un estudio, una investigación hecha por el doctor Rafael Hernández, que está aquí conmigo, a quien doy la bienvenida. Gracias. ¿Cómo se llama este estudio? Aquí está el doctor Rafael Hernández, ya lo presenté. ¿Cómo se llama este estudio? Bueno, dice más o menos así, usted me rectifica el título porque está en inglés, no se ha publicado en español todavía. No. Bien, pero se publicará. Eso espero. Bien, bueno, siempre se dice eso, espero, cómo no. Dice, China, las políticas exteriores de Vietnam, China y Cuba hacia los Estados Unidos, un análisis comparativo del conflicto a la cooperación. Yo quiero que usted me resuma brevemente qué trata el estudio, qué dice este estudio, que compara un poco en lo que yo pude hojear y leer más o menos, cómo han sido las políticas de las comunidades china, vietnamita y cubana en los Estados Unidos hacia sus países, hacia Estados Unidos, y tanto en los periodos de confrontación como de cooperación, como dice el estudio. A ver, dígame. Bueno, el estudio se propone ver las experiencias de China y Vietnam pasando de una situación de intensa confrontación al diálogo, del diálogo a la negociación y de la negociación a la cooperación. Y ver que hay en esa experiencia, vietnamita y china, que pudiera ser de utilidad para nosotros, salvando todas las diferencias históricas, geopolíticas que hay entre ambos casos. Ahora, los actores que son la emigración china, la migración vietnamita y la emigración cubana dentro del sistema norteamericano, dentro del aparato político norteamericano, dentro de los intereses norteamericanos, también son contrastantes. Ahora, ya entrando en materia, por ejemplo, las comunidades china y vietnamita en Estados Unidos, esencialmente son emigraciones después que llegan al poder los gobiernos socialistas, revolucionarios en China y en Vietnam, ¿no? Bueno, los chinos están llegando a Estados Unidos del siglo XIX. ¿Pero el estudio comprende? No, el estudio se refiere a esta etapa posterior a la Revolución China. ¿Y posterior al 75 en Vietnam? Y posterior al 75 en Vietnam. Lo que pasa es que es sobre todo después del 75 que empieza a llegar grandes oleadas de vietnamitas. Esa oleada de vietnamitas que llega después del 75 a los Estados Unidos está asociado con el régimen de Vietnam del Sur y por supuesto es muy político. Y por supuesto que es muy anticomunista y por supuesto que se opone a las relaciones entre Vietnam y los Estados Unidos. Pero ya terminó la guerra de Vietnam. Ya Estados Unidos jugó la confrontación y la hostilidad y pagó por eso un alto costo. No tanto como los vietnamitas, que murieron 4 millones, pero llegaron a morir casi 60.000 norteamericanos, más de 1.000 de los cuales estaban en alguna parte muertos, enterrados en Vietnam. De manera que para el gobierno de los Estados Unidos el factor fundamental hacia la normalización, hacia el diálogo con Vietnam, no estaba dado por ese grupo ferozmente anticomunista, ferozmente anti-Ho Chi Minh, que vivía en los Estados Unidos ya, sino que estaba dado por recuperar
y sanar las heridas de Vietnam. Y ese fue un factor fundamental. Ahora, haciendo comparaciones, una parte de la emigración cubana en Estados Unidos se vinculó, una parte, no todo esto está claro, históricamente hablando, se vinculó a, bueno, las infiltraciones, los sabotajes, los planes de atentado, toda una serie de acciones, vamos a decir, violentas e ilegales. ¿Ocurrió lo mismo con las comunidades chinas y vietnamitas en Estados Unidos? ¿Hicieron ese tipo de cosas o no? No era posible que después del año 75 Estados Unidos se dedicara a continuar utilizando esos recursos porque ya había hecho una guerra terrible, sobre la cual no podía volver. La guerra de Corea en los años 50 fue la confrontación militar no solamente con Corea del Norte, sino con China, en la península de Corea. De manera que esa carta había sido jugada ya. Lo que ocurre en el año 72 es que a pesar de la existencia de un fuerte lobby taiwanés que está apadrinado por la élite de la política exterior norteamericana, porque todos estos lobbies juegan un papel en la medida en que tienen un espacio. Y ese espacio, para los chinos y para los vietnamitas, se subordinó en el caso de Vietnam a el fin de la guerra y en el caso de China se subordinó al interés norteamericano, de alta política norteamericano, de aliarse con China contra la Unión Soviética. Y eso prevaleció por encima de cualquier consideración ideológica, porque era un gobierno muy anticomunista el de Nixon. La geopolítica prevaleció por encima de todo y prevaleció también sobre el lobby taiwanés, que no solamente tenía fuertes conexiones con el aparato de poder norteamericano, sino que todavía lo tiene. Todos los años en la Cámara de Representantes se presenta una propuesta que se dirige a venderle armas a Taiwán y a afectar las relaciones entre China y los Estados Unidos sobre la base del tema de democracia y derechos humanos. Lo que pasa es que eso, cuando llega al punto donde debe llegar la decisión, se para. Se para porque el gobierno de los Estados Unidos, los poderes que deciden la política exterior, no les interesa crear esa turbulencia en la relación con China ni con Vietnam. Y tampoco les interesa crearla ahora con Cuba, y por esa razón se acabó la política que tenían anteriormente de hostilidad y de guerra, y ahora tenemos esta otra política. Lo que ocurrió en el caso de los cubanos es que los cubanos sí fueron parte de un esquema de confrontación con un país con el cual a ellos les interesaba hacer la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, pero no de esa manera. Y los convirtieron en los soldados de esa guerra porque estaban dispuestos a hacerla, por supuesto. Esos cubanos que sirvieron de tropa, de choque, que vinieron en Playa Girón, sí querían atacar a Cuba, sí querían derrocar al gobierno cubano, pero el gobierno de Estados Unidos les dio la oportunidad de hacerlo. Y les dio la oportunidad de hacerlo porque era una carta en la que el gobierno de los Estados Unidos confiaba. Confiaba en la época de la Guerra Fría, y luego de la Guerra Fría dejó de hacerlo, no porque ese lobby tuviera tanta fuerza, como se dice, sino porque no le interesaba restaurar una relación normal con Cuba, como sí la hubo con Vietnam y sí la hubo con China, lo que explica la cooperación, el diálogo con China y con Vietnam. No es que no hubiera una inmigración de esos países belicosas o fuerte económicamente, sino que no era parte de la política norteamericana, no estaba en las fórmulas norteamericanas, porque Vietnam y China, los dos en la posguerra fría, tenían un perfil mucho más alto en la política exterior norteamericana que Cuba. Cuba había dejado de tenerlo, lo tuvo durante la Guerra Fría, pero Cuba se veía como un aliado de la Unión Soviética y eso no le servía a la política de los Estados Unidos. Ahora, yo no sé si mi memoria me traicione, pero por ejemplo, los cubanos en Estados Unidos creo que constituyen, se acuerdan los últimos datos del censo, cerca del 2% de los hispanos. Y llegaron a tener un ministro, 2 senadores y 4 representantes. Pero yo no recuerdo representantes o senadores, y mucho menos ministros, de origen chino o vietnamita. Bueno, eso es una diferencia. Bueno, solamente porque uno no se pone a mirarlo. En el propio gabinete de George Bush, donde estaba Carlos Gutiérrez, de secretario de Comercio, la secretaria de Trabajo era Elaine Chao,
que es una China norteamericana. La diferencia está en que a Elaine Chao, el gobierno norteamericano, el presidente no le pidió que presidiera la Comisión por una China libre. Todo eso tiene que ver con el simbolismo de la política, porque la razón por la cual Carlos Gutiérrez estaba de secretario de Comercio no era por ser cubano, sino porque algo tenía que ver el hecho de ser presidente de Kellogg's Cornflakes. Para eso sirve ser secretario de Comercio. Secretario de Comercio, esas relaciones y poder hacer comercio con Cuba y saber de transnacionales y saber de producción de Kellogg's Cornflakes es muy útil. Y de secretario del Trabajo seguramente hubo poderosas razones que tenían que ver con la presencia china. Pero representantes, senadores, ¿ellos se metieron en la política así de Estados Unidos? Legisladores estaduales, porque lo que les interesa a esas comunidades tiene que ver con las localidades. En los estados en que las localidades donde viven, es las localidades pero donde no viven. A nivel nacional. A ver, los chinos y los vietnamitas son más importantes en California, en Nueva York y en Texas que los cubanos. Los cubanos donde únicos son importantes desde el punto de vista electoral y hasta cierto punto es en la Florida. Y es en ciertas partes de la Florida en donde esa industria del anticastrismo tiene un sentido local, tiene un sentido de control de la política local. Es una especie de política local, solo que no se manifiesta solo en el control de la Cámara legislativa del Estado, sino que tiene una repercusión también en la política nacional. Nos quedan 2 minutos, muy breve. Y el hecho de, por ejemplo, organizar o tratar de financiar grupos políticos de oposición dentro de China y Vietnam, como ha ocurrido en Cuba, ¿eso se ha hecho también? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que eso, te reitero, no está en la línea fundamental del interés norteamericano con China y con Vietnam. Estados Unidos y China, Estados Unidos y Vietnam tienen un punto en la agenda que es el tema de los derechos humanos y la democracia, pero ese punto tiene un lugar muy abajo dentro de la agenda de intereses, dentro de las 92 comisiones que existen entre China y los Estados Unidos, hay una dedicada a derechos humanos y democracia. Qué bueno que se sientan y dialogan sobre el tema. Cuba y los Estados Unidos también ahora se sientan a dialogar sobre el tema. Nada de eso está determinado por la fuerza supuesta que tiene un lobby. El lobby chino, el lobby vietnamita y el lobby cubano no fueron los que determinaron la política de Estados Unidos a esos países, porque la cola no mueve al perro. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Este es un tema Ver, el estudio es muy chiquito, yo lo vuelvo a mostrar aquí en pantalla, aquí está la cámara, es un estudio pequeño, sintético, lo vuelvo a mostrar aquí en cámara, pero esa última, vamos a decir, sentencia del doctor Hernández, usted sabe que eso promueve la polémica. Bueno. Si la política se decide en Washington, si es por la influencia del llamado lobby cubano o anticubano, como llaman algunos. El 17 de diciembre demuestra definitivamente que ese lobby está intacto, tiene el mismo poder que tenía y sin embargo la política está tomando otro camino, porque está tomando otro camino. Bueno, ahora se nos acabó el tiempo, pero bueno, qué bien que esto da para discutir, hablar y que siga la polémica. Muchísimas gracias, doctor. Espero que se publique en español su estudio. Yo también. Con un tipo de letra más grande tú verás que va a ser. Este tiene letra muy chiquita, ¿lo va a publicar en la revista Tema? No, de ninguna manera. Este no. Lo va a publicar aparte. Bueno, yo lo publico en la revista Temas. Ah, usted la dirige, no publica. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y estamos terminando la esquina. Es un tema que da para más, genera polémica, hay opiniones sobre esto divididas, pero bueno, el tiempo se nos acabó y regreso con Oliver a la mesa. Este miércoles, en La Mesa Redonda, capítulo 5 de la historia no contada de Estados Unidos. Los años 50, Eisenhower, la bomba y el tercer mundo, es el título del 5º capítulo de la serie documental La historia no contada de Estados Unidos, que transmitirá La Mesa Redonda el próximo miércoles a las 6:45 pasado meridiano por Cubavisión. To the non-aligned point of view, the American Cold War on Eisenhower's watch was not really a war against communism as much as it was a war against the poor peoples of the earth for the resources of the earth.
Oliver Stone nos acercará a los años de la presidencia de Dwight Eisenhower, recordados como pacíficos y prósperos, pero que en verdad fueron parte del periodo más tenso de la historia de Estados Unidos, ya que puso al mundo en un resbaladizo camino hacia la aniquilación nuclear, con la más colosal expansión militar hasta esa fecha. In August of 1960, Eisenhower approved an operational plan to launch a nuclear attack simultaneously on the USSR and China within the first 24 hours of a war. El periodista Reinaldo Taladrid y el doctor Dagoberto Rodríguez harán la presentación de este interesante material. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, y como había anunciado al principio de nuestro programa, estaremos dedicando los últimos minutos a Venezuela y Argentina. Para ello tengo también a dos panelistas habituales, a Sergio Alejandro Gómez Gallo, jefe de la página de internacionales del periódico Granma, y a Jorge Legañó Alonso, subdirector de la Agencia de Información Nacional AIN. Con ellos dos estaremos hablando sobre este tema. Vamos a empezar con Argentina, un país que se prepara para una segunda vuelta electoral para elegir por fin quién va a ser su presidente. Vamos a ver el siguiente reportaje. Estamos de regreso en unos segundos para comenzar a analizar este tema. De cara a una segunda vuelta electoral para definir la continuidad o no de los logros sociales y económicos del kirchnerismo, se enfrenta a una disputa entre dos modelos de gestión, el progresismo y el neoliberalismo. Entre las principales incertidumbres está si los programas sociales se convertirán en solo dádivas y no en políticas públicas que garanticen derechos sociales. Al respecto, el candidato presidencial por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, se refirió al disfraz que cubre el discurso del macrismo, sobre todo cuando su contrincante perfila como un pagador subordinado a los fondos buitres y que podría estar asociado al compromiso de la familia Macri con el capital, ese que por años mantuvo su fortuna ligada a la época de la dictadura. Lo cierto es que el voto del 22 de noviembre será irreversible y clave para la producción nacional y el empleo. Bueno, Sergio, estuvimos acá hablando precisamente cuando se dieron los resultados de estas elecciones en Argentina, y hablábamos que ahora el electorado como que se reacomoda, o sea, el tema de la campaña adquiere otra dinámica. ¿Cómo se va reflejando esto ahora en vista de esta segunda vuelta? El 25 de octubre empezó otra historia. Es decir, hasta ese punto Scioli, que era favorito en las encuestas, había tratado por todos los medios de mantenerse al margen de una confrontación directa con el resto de los candidatos, que sin duda lo iba a afectar a él personalmente, porque muchas de las críticas generales del resto de los candidatos iban dirigidos por razones obvias hacia quien gobierna. Pero a partir de ahora, es decir, como decía el reporte de Telesur, se abre un espacio de confrontación entre dos modelos. Y el Frente para la Victoria y Scioli se han metido de lleno en esa confrontación, sobre todo para señalar cómo cambiaría, cómo afectaría al argentino común de a pie una victoria de Macri, y sobre todo para tratar, que es ahí donde le va la clave del posible resultado del 22 de noviembre, de desenmascarar a Macri. Porque Macri está envuelto en un halo de un falso discurso de no decir nada. Su principal asesor de campaña, Durán Barba, el ecuatoriano, lo único que le dice es: no prometas nada y no expliques nada. Es decir, que lo de él es una revolución de la alegría. ¿Pero qué es la revolución de la alegría? Es cambiar, pero no dice qué es lo que hay que cambiar. No habla, no explica sus planes económicos, aunque la propia biografía de sus principales asesores económicos habla de qué cosa pasaría en Argentina. Y Scioli ha salido desde el propio 25, ese mismo domingo, cuando dijo que qué sería de la nacionalización de YPF, por ejemplo, de la petrolera, o de aerolíneas argentinas, con Macri de nuevo con la derecha de nuevo en el poder. Y entonces la estrategia de Macri ha sido victimizarse, es decir que hay una campaña de miedo desde parte del Frente para la Victoria contra su partido. Ahora, yo recuerdo una entrevista que le daba un analista durante toda esta campaña, bueno, durante el día de las elecciones precisamente, cuando se supo ya que se iba a segunda vuelta, una entrevista que le dio una analista argentina a la cadena RT en español, y decía: esto va a ser unas elecciones también del Frente a la Victoria contra los medios y contra el gran empresariado argentino. ¿Crees que van a ser dos factores que van a influir de lleno en este resultado, en estas elecciones? Sobre todo los medios, que han sido tan fuertes contra la presidenta Cristina Fernández. Mira, lo que sucedió en Buenos Aires, que lo explicamos aquí en la mesa redonda en aquel momento, cuando Aníbal Fernández
pierde, que es el candidato de Frente para la Victoria, pierde el Gran Buenos Aires, pierde la provincia de Buenos Aires contra la candidata de Macri, contra Vidal, fue un escenario que no tiene una explicación si no es por el accionar de los medios. Por supuesto, las elecciones modernas, la política moderna se juega en los medios. Y en Argentina, a pesar de una ley de medios que cambió o intentó cambiar el panorama el panorama mediático del país, los grandes poderes económicos todavía siguen manejando. Ahí está Clarín, ahí está, los grandes poderes siguen manejando, aunque a veces cambian de nombre, pero cuando uno lee toda la estela de medios de comunicación que pertenecen a Clarín o que pertenecen a los grandes conglomerados de medios, se da cuenta de que ocupan un gran % de ese escenario. Y entonces tenemos un 22 de noviembre que va a estar definido por un acontecimiento que no ha pasado nunca, que es el peronismo disidente por quién va a votar. Tenemos a Sergio Massa con el partido, cuyo partido, el Frente Renovador, obtuvo 5 millones de votos. En esos 5 millones de votos está la clave de quién va a ganar estas elecciones. Esos peronistas difícilmente, los analistas dicen que difícilmente en masa vayan a votar por la derecha en esta ocasión, a votar por Macri. Algunos analistas dicen 60-40, 65-35 a favor de Macri, pero hay que ver la intencionalidad de esto. 65-35 en por ciento es lo que necesita Macri para ganar. Si esto se define, si esos 5 millones se definen en un 50-50, gana Scioli. Y realmente el candidato de Frente para la Victoria lo que tiene que salir ahora, y es lo que está intentando hacer, y el 15 de noviembre tendrá un debate con Macri donde tendrá la oportunidad de desenmascararlo, tiene que salir a convencer sobre todo al electorado no peronista también, y convencer a los electores de masa. Ha incorporado parte de la agenda, la que más se parece a lo que ha hecho hasta ahora, lo que ha pasado en Argentina, el proceso argentino, parte de la agenda de masa la ha incorporado a su propio programa con temas de la jubilación y de la lucha contra el narcotráfico para tratar de captar a ese electorado que es peronista, pero que no está de acuerdo con lo que ha sucedido en el país en los últimos 10 años, con los gobernantes, con los Kirchner en el poder, pero que está mucho más cercano a Scioli que a Macri, y que el 22 de noviembre sin duda va a definir quién gane la elección. También hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que los medios, no solamente los argentinos, sino también los medios hispanos, latinos, ya dan el resultado como una derrota. Es decir, el resultado de la primera vuelta, ¿no? Han tratado de dar un halo de derrota tremenda en las filas del oficialismo. Claro, porque fue un golpe que no se esperaba, realmente nadie esperaba, ni siquiera ellos mismos esperaban que ese fuera un resultado tan ajustado, pero aquí lo dijimos la vez pasada, el escenario para dar una proyección es ajustado. No cabe duda, porque después de lo que pasó en la primera vuelta nadie habla de una victoria arrolladora de ninguno de los dos bandos, y cualquier cosa podría pasar, pero los números favorecen al Frente para la Victoria y el potencial de dónde tiene para sacar, todo lo que puede hacer. Si Scioli logra, si la fórmula Scioli-Zanini logra convocar a ese electorado, porque tiene unas bases muy sólidas, tiene 9 millones de votos que son seguros, que los tiene ahí, si logra convocar a ese electorado de masa, sin duda va a ganar. Ahora, yo hablaba con Sergio aquel día que analizamos este resultado de la importancia que tiene Argentina para la integración latinoamericana, y hay otro país que es medular, lo sabemos, creo que no hay ni que explicarlo, Venezuela, que también se enfrenta ahora a unas elecciones legislativas próximamente. El presidente Nicolás Maduro dijo que estas posiblemente eran las elecciones legislativas más difíciles a enfrentar, ¿no?, durante los años de revolución. ¿Por qué dice eso? Y sobre todo, Jorge, ¿cómo se está preparando el chavismo para estas elecciones? Sí, buenas noches, Oliver. Ante todo, Venezuela de elección en elección. Las últimas fueron en diciembre del año pasado, del 2013, las elecciones para alcaldes y gobernadores. Y de nuevo vuelven. ¿Qué se discuten ahora? Se discuten 165 puestos en la Asamblea Nacional, en el Parlamento venezolano, que es unicameral. Aquí el desafío es cómo va a ganar el chavismo. Si es por mayoría calificada, cosa que está sucediendo hoy, 98 diputados, o si es por mayoría simple, que es un mínimo de 83 diputados. La mayoría calificada le daría un margen de trabajo, de poder maniobrar al chavismo muy grande si mantiene el resultado que tuvo en las elecciones del 26 de septiembre del 2010, cuando obtuvo 98. ¿Por qué? Porque con la mayoría calificada usted puede gobernar, incluso aprobar leyes habilitantes. Con una mayoría absoluta puede cambiar incluso la constitución del país. No está en los pronósticos, por ejemplo, una reducción significativa de diputados. Mira, a lo largo de lo que te voy a ir explicando, voy a ir hablando de ese tema, porque, por ejemplo, Interlace, que es una encuestadora seria, habla de 41% a favor del chavismo y un 24% a favor de la oposición. Sin embargo, yo no creo en encuestas a esta altura. ¿Por qué? Porque la situación del país
no es la del año 2010. En el año 2010 se llegaron a esas elecciones con sequía y por tanto con restricciones de cortes eléctricos y tal, porque el producto de la sequía, el generador del Guri, que es el 70% de la energía del país, pues estaba afectado. O sea, era un país con una situación, y la inseguridad era lo otro que más marcaba. Pero la situación económica en esta elección del año 2015 es lo que está marcando completamente el panorama. Casi no se habla de la inseguridad en Venezuela y de otros temas que usualmente la oposición retoma. Pero sí se habla muy fuerte del tema económico. Y el tema económico obviamente siempre va a afectar a los más desprotegidos. Y estamos hablando que esas son las clases C y D en Venezuela, las que votan por el chavismo. Claro. Las clases A y B, o sea, la clase media alta y la clase alta se la sienten, pero esos ya están convencidos. Esos, aunque le pongan la peor propuesta que pueda tener la oposición, van a votar por él. Porque al final de la jornada siempre la oposición, al final, con todos y sus problemas internos y tal, y decisiones de que esta elección no hubo primarias a lo interno de la mesa de la unidad democrática, o sea, de la oposición venezolana, y en el chavismo sí, cuando llegue el día cero, todo el mundo sabe por quién va a votar. O sea, se vota por una cuestión fundamentalmente política y de formación. En ese sentido, yo resaltaría dos cosas. A ver, tú me preguntas si se va a mantener el resultado. Es lo deseado, no necesariamente lo esperado. Porque, te digo, la situación económica es muy complicada. Y yo creo que para personas bien informadas, como la de la mesa redonda, tenemos que hablarles de esta situación. ¿Cuál es la estrategia de la oposición? Ya empezaron a cantar fraude. O sea, esta es una estrategia que no es nueva, ha sido copiada de elección en elección. Por ejemplo, las elecciones parlamentarias del año 2000 fue arrasador el chavismo. ¿Por qué? Porque venía del cambio constitucional, había una aureola, el gobierno estaba llegando al poder. En las elecciones parlamentarias del año 2005, la oposición decidió no asistir y le costó muy caro. ¿Por qué? Porque el chavismo arrasó con lo que tenía. Estaba mirando aquí, el movimiento Quinta República en ese momento logró 114 escaños del Parlamento. O sea, había una situación favorable. Sin embargo, cuando vemos en el año 2010 a la oposición hacer presencia, hacer mucha fuerza, nunca se pensó en el año 2010 que no se iba a llegar a la mayoría absoluta. Y lo que se obtuvo fue mayoría calificada. Y eso es un detalle. Ahora la situación es distinta. Yo creo que más que nada Maduro habla de que es la elección más complicada porque no está el portaaviones venezolano, que es Hugo Chávez. O sea, incluso cuando Chávez no estuvo brincando de la elección presidencial del año 2012, de octubre del 2012, en el que el chavismo obtuvo 8 millones y tanto de votos, a 6 meses después, la de Maduro, hubo un retroceso de más de 1 millón de votos, casi 2 millones de votos. Y eso habla de que era un pueblo sentido, porque no estaba su presidente y tal. Pero estamos llegando a esta elección 2 años después de que Maduro fuera electo presidente con un margen complicado, alrededor de 300.000 votos, en el que ha sufrido 2 guarimbas, una guerra económica como jamás en la vida ha sufrido ningún país latinoamericano, de asedio, una inflación, por ejemplo, de asedio, algo que estaba denunciando ahora José Vicente Rangel, el tema Colombo-Guyanés, o sea, lo que él llama la operación Tenaz, y algo que para mí es muy preocupante, porque en Colombia se está creando una matriz de antivenezolanismo. Bueno, y eso es declaración del presidente que ahora... Hay 4 millones de colombianos cedulados en Venezuela, o sea, que tienen derecho al voto. 4 millones. Algunos sí, otros no. Bueno, depende si están empadronados y tal, y el tiempo que llegan en Venezuela. Pero eso es una cifra importante, y uno no puede subvalorar eso. Yo creo que es desfavorable que el gobierno no haya podido gobernar, como te decía, como sí pudo hacer Chávez en su momento, y favorable que sí ha habido, o sea, que primero llegue en diciembre. En diciembre recordemos que en Venezuela ya se pagaron los aguinaldos. Vamos a ver cuánto significa. Los aguinaldos son, a final de año el gobierno destina un dinero para que cada empresa, bueno, pues le pague un bono adicional de salario. A veces el costo de un mes, o sea, 3 meses por encima de su salario, el equivalente en dinero para las cosas de fin de años y tal. Yo creo que eso es favorable. Y también que el PSUV hizo elecciones primarias en todas las circunscripciones y circuitos electorales. Eso es una fortaleza. El Consejo Nacional Electoral ha denunciado que hay incluso grupos de la oposición que pretenden, en caso de no ganar las elecciones... Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, salió ayer domingo en el programa de José Vicente Rangel diciendo que no, de ninguna forma puede haber fraude. Recordemos que este es un sistema electoral blindado.
usted va con su cartahuella y al final de todo el proceso y de todas las herraduras que ellos le llaman a cómo ir votando en cada momento, usted incluso le da un comprobante de cómo votó. Pero no solo eso, la oposición y personeros de la oposición en cualquier lugar del mundo pueden ir a Venezuela, inscribirse como observadores y mirar todo el tema bien de cerca. Bueno, hemos tenido poco tiempo para este tema, pero ustedes saben que son temas que son reiterativos en la mesa. Pronto vamos a estar, Sergio Alejandro, hablando aquí de los resultados de esta segunda vuelta en Argentina y bueno, y Venezuela, que es casi, bueno, por la cercanía, por la amistad, en fin, por lo importante que es para Cuba, casi, como dicen algunos, un tema nacional prácticamente. Bueno, ya hemos terminado con nuestra mesa redonda, nos vamos con nuestras imágenes del día, imágenes lamentables, relacionadas con estas imágenes que son, bueno, del avión ruso que se estrelló hace algunos días en Egipto. De solamente informar que el presidente de nuestro país, el presidente de los consejos de Estado de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, envió un mensaje de condolencias a su homólogo ruso Vladimir Putin precisamente por este accidente aéreo. Esas son nuestras imágenes del día. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima mesa redonda.